Imagínate una vida predestinada, donde no haya libre albedrío y todo lo que pasa no es por decisión propia, sino porque ya está escrito y así es como tiene que pasar. Así como cuando ella te dijo que no y se va con otro, pero bueno, eso es otra cosa, es tu vida. Hoy toca hablar de la primera temporada de una de las mejores series de Marvel, así es, estoy hablando de Loki. Es el año 2012 cuando los Vengadores derrotaron a Loki en la ciudad de Nueva York, pero al mismo tiempo los Vengadores del futuro viajaron en el pasado para conseguir las gemas del infinito, tratando de robar el Tesseracto, que contiene la gema del espacio. Pero después de varios accidentes y de que nuestro querido Hulk no le gustara tomar las escaleras, el Tesseracto resbala hasta Loki y este huye del lugar, llegando a un desierto creyendo que se libró de los Vengadores. Pero en ese momento aparecen unos soldados de un portal que capturan a Loki y se lo llevan a su cuartel. ¿Quiénes serán estos soldados? Bueno, estos soldados pertenecen a la Autoridad de Variación Temporal, mejor conocido como la ABT, donde le confiscan el Tesseracto a Loki y descubre que no puede usar magia en este lugar. También se entera de la historia de la ABT, que había sido creado por los Guardianes del Tiempo, quienes aparecieron debido a una guerra multiversal, donde muchas líneas de tiempo lucharon entre sí por la supervivencia. Pero los Guardianes trajeron la paz al multiverso, manteniendo solo una línea temporal, conocida como la Sagrada Línea del Tiempo. Después, la ABT y sus propios miembros serían creados por los Guardianes para vigilar cualquier alteración de la Sagrada Línea del Tiempo, asegurándose de que no ocurra ningún evento Nexus que causa que líneas temporales sean ramificadas y que son ocasionados por sujetos llamados variantes. Loki es llevado a una corte ante la jueza Renslayer, quien lo acusa de alterar la Sagrada Línea del Tiempo, a lo que Loki responde que los Vengadores son los culpables por haber viajado en el tiempo, pero le responde de que el hecho que los Vengadores viajaran al pasado ya estaba escrito, mientras que el escape de Loki no lo estaba. ¿Qué dijiste? Y sin más que decir, Loki ya iba a ser podado, que es básicamente ser eliminado de la línea del tiempo. Pero alguien más en la ABT, Mobius, interviene convenciendo a Renslayer de que necesitan a Loki para una misión. Mobius lleva a Loki para interrogarlo y le habla sobre su actitud de creerse superior a los demás y lastimarlos, mostrándole en un proyector escenas de su vida como Dios antes de que fuera arrestado. Loki cuestiona la existencia de los disque guardianes y aclara que su destino lo elige y lo construye él mismo. Y eso no está escrito. Mobius luego le muestra lo que Loki habría vivido después, cuando fue encarcelado en Asgard y solo poco después su madre sería asesinada, indirectamente esto ocasionado por Loki. ¿Qué dijiste sobre mi madre? A lo que él niega lo que vio, pero Mobius le dice que todo ya está destinado a pasar en la línea del tiempo. Una soldado de la ABT, la cazadora B-15, llama a Mobius por un reporte de varios cazadores encontrados muertos, y cuando Mobius vuelve a la sala, Loki ya había escapado. Y corriendo por la ABT, encuentra al trabajador al que le entregaron el Tesseracto, Casey. Así que Loki le ordena que lo devuelva, pero ve que también hay otras gemas del infinito. El sorprendido le pregunta cómo los obtuvo, y Casey le responde que hay un montón de esas en la ABT que lo usan como portapapeles. Tras esto, Loki se da cuenta que la ABT es la más poderosa en todo el universo. Loki vuelve a la sala de interrogatorio y decide observar un poco más de su vida, como cuando su padre, Odín, muere frente a sus hijos, diciéndoles que los ama, también cuando llega a tener una mejor hermandad con Thor, pero después ve horrorizado cómo su yo original muere a manos de Thanos. Mobius llega a la sala tras estar buscando a Loki, pero este le aclara que simplemente no quiere mostrar debilidad frente a los demás y tampoco disfruta hacer daño a la gente sin razones. Entonces Mobius le pide ayuda a Loki para buscar una variante que está atacando a los cazadores de la ABT, revelando que es una variante del mismo Loki, la causante de todo esto. Así que con un grupo de cazadores dirigidos por Mobius van a un evento Nexus en una feria en 1985, cuando la variante había atacado a otro grupo de cazadores, pero no descubren rastro alguno de la variante, y por si fuera poco, muchos de ellos se mostraban desconfiados de Loki desde antes, y más aún cuando este les hizo creer que habría alguna trampa en el lugar. Al reunirse con Renslayer, Mobius le intenta seguir convenciendo que es necesario tener a Loki de su lado para atrapar a otra versión de él. Al final, Renslayer le da otra oportunidad a Mobius, aclarando que los Guardianes del Tiempo están muy pendientes de este caso.
Mobius lleva a Loki a la biblioteca y le pide que revise todos los archivos relacionados a la variante y que use su perspectiva de Loki. Aquí Loki intenta conseguir toda la información relacionada a los guardianes del tiempo, pero le dicen que solo tiene acceso los que se relacionan a él. Después de verificar que el Ragnarok sí ocurrió en la sagrada línea de tiempo, Loki concluye que su variante se estaría escondiendo en varios eventos apocalípticos y le explica a Mobius que los momentos previos a un apocalipsis no alterarían la línea temporal y no se formarían ramificaciones, y para convencerlo viajan a Pompeya en el año 79, donde crea disturbios pequeños en el lugar y ve que la línea temporal no se ramifica por nada que haga Loki y escapan antes de que acaben quemados por la destrucción. Mientras investigaban todos los apocalipsis que hay en la historia, Loki le habla sobre si realmente cree lo que dictan los guardianes del tiempo, a lo que Mobius dice que no cree si es cierto o no, solo lo acepta lo que es, y después de que la ABT cumpla con su propósito, solo habrá orden a través del tiempo, aunque todavía Loki no le convence esto, diciéndole que incluso un niño no puede ser totalmente bueno o totalmente malo. Y tras esto, Mobius recuerda una expedición hace poco cuando vio a un niño con unos caramelos en una época medieval, así que se pone a investigar el origen de los caramelos que coincida con algún apocalipsis, encontrando uno en Alabama en el año 2050, causado por un huracán. Tras ser insistida por Mobius, Renslayer aprueba que vayan a ese lugar. Mobius le dice a Loki que si logran atrapar a la variante, Loki estaría más cerca de tener una reunión con los guardianes. Ya en Alabama, el grupo se separa para buscar a la variante en un centro comercial, con Loki yendo con B-15, y durante ese recorrido encuentran a un refugiado creyendo que se trataría de la variante, pero este realiza un hechizo que controla la mente de B-15, deduciendo a Loki que se trata de la variante, quien cambiaba de persona por momento, escuchando a Loki que tiene planeado derrocar a los guardianes del tiempo para controlar la ABT y necesitaría la ayuda de alguien como él para lograrlo, pero la variante no tenía interés en eso. Mientras esto pasaba, Mobius encuentra a una cazadora que había sido secuestrada por la variante, que por un hechizo le reveló la ubicación exacta de los guardianes. Entonces vemos que la variante revela su identidad a Loki, conocida como Sylvie. Así es una variante de Loki y mujer, quien va hacia la ABT con un Tempat, un aparato que sirve para abrir estos portales. Sylvie había dejado varios Tempats cronometrados con un aparato para crear varias ramas, esto para que la ABT se quedara sin muchos soldados e ir hacia los guardianes. Loki deja atrás al grupo de Mobius para seguir a Sylvie, quien se abría paso en la ABT, pero Loki intenta detenerla. Cuando más cazadores aparecen, usan el Tempat que los lleva al año 2077, en una luna llamada Lamentis 1. Sylvie intenta usar el aparato, pero ve que se quedó sin energía, y Loki se lo quita usando magia para ocultarlo. Antes de seguir peleando, Sylvie se da cuenta que esta es una luna a punto de ser destruida, así que decide cooperar con Loki para recargar la batería y salir de ahí. Ambos van deprisa porque solo tienen 12 horas para escapar. En el camino ven una casa abandonada donde solo había una anciana y le preguntan dónde están las demás personas y se enteran que todos van hacia el Arca, una nave de evacuación, pero para llegar hacia allá necesitan subir a un tren que los conduce al lugar. Ahora, los dos planean ir hacia el Arca para recargar la batería, ya que resulta que esta nave no evacuará a tiempo y se destruirá. Con algo de ingenio logran infiltrarse en el tren y esperan llegar a su destino. En eso se conocen un poco del otro, siendo sus vidas algo diferentes como la forma en la que crecieron. Cuando Sylvie estaba descansando, Loki se pone a cantar y a bailar, animando a los pasajeros del tren. Pero en eso, los guardias aparecen para verificar sus boletos y como no tienen, entonces los dos Lokis entran en una pelea con los guardias, hasta que Loki, el original, es expulsado del tren y Sylvie no le queda de otra que ir detrás de él. Se preguntarán por qué, ¿porque se quieren? ¿Porque son amigos? No, porque él tiene el Tempat y por esto le da un ataque de ira porque no podrán recargar la batería a tiempo. Pero Loki ahora sugiere secuestrar el Arca y escapar antes de que la luna se destruya, y Sylvie solo acepta. En el camino, Loki quiere saber más cómo Sylvie usa el hechizo de encantamiento para ver y manipular los recuerdos, y ella le explica que basta con hacer contacto físico como hizo con la cazadora que secuestró, la cazadora C-20, habiendo manipulado un recuerdo suyo antes de que fuera
era una soldado del ABT. Loki se sorprende al escuchar esto y Sylvie menciona que todos los trabajadores del ABT son realmente variantes. Cha 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 cha. Pero ahora debían concentrarse porque ya habían llegado a la ciudad donde estaba el arca. De pronto empieza una lluvia de meteoritos en la luna, así que ambos entran en una carrera contra el reloj para llegar a la nave, pero es demasiado tarde. En la ABT, Renslayer había tenido una reunión con los Guardianes del Tiempo y luego le informa a Mobius que la cazadora que Sylvie secuestró había muerto después de librarse del hechizo y presiona a Mobius en capturar a las dos variantes. Esperando la destrucción de la Mentis, Sylvie reflexiona sobre su vida después de haber sido una fugitiva de la ABT desde niña, cuando Renslayer la había arrestado, y pregunta si un Loki siempre está destinado a perder, pero este responde que aun cuando pierdan, ellos sobreviven, y tras esto de alguna manera se crea un evento Nexus que la ABT detecta, llegando a la Mentis para arrestar a Loki y a Sylvie, siendo llevados a interrogatorios distintos. Con Loki, Mobius se alista para llevarlo a otra parte, pero antes Loki le dice que todos en la ABT están siendo engañados por los Guardianes del Tiempo. De todas maneras, Mobius lo echa a una celda de tiempo, donde vemos a Lady Sif, que si la recuerdan, había sido una de las camaradas de Thor. Sif aparece furiosa con Loki por haberle cortado el cabello y dándole un golpe, solo para volver a aparecer diciéndole lo mismo y volviéndolo a golpear, y Loki así descubre que están en una especie de bucle. ¡Repito! Mobius intenta convencer a Renslayer de interrogar a Sylvie, pero no le da permiso. Luego regresa donde Loki para interrogarlo sobre Sylvie y lo que dijo antes. Loki afirma que estuvo usando a Sylvie para su propio propósito, aclarando que después la mataría, a lo que Mobius le dice que ya la habían podado, lo que preocupa a Loki. Pero esto había sido una mentira de Mobius, quien supuso que el evento Nexus de hace rato era porque Loki y Sylvie se habían enamorado. Entonces Loki le dice que todos en la ABT son variantes que pertenecieron a la sagrada línea del tiempo antes de ser secuestrados por los guardianes, aunque Mobius le sigue sin creer y lo vuelve a enviar a la celda del tiempo. Después de que Mobius le dijera que estaban siendo engañados por la ABT, B-15 lleva a Sylvie al apocalipsis en que se escondía para preguntar por lo que vio cuando la había hechizado. Sylvie le dice que esos eran sus recuerdos antes de la ABT y le muestra más de su vida pasada, convenciendo a B-15 que es una variante como ella. Mientras esto pasaba, Renslayer iba a cerrar el caso con Mobius y le pregunta a dónde iría si pudiera elegir una vida en la sagrada línea del tiempo, pero él dice que está feliz en la ABT antes de cambiar rápidamente el tempad de Renslayer por el suyo y se retira para ver la grabación cuando interrogaron a la cazadora C-20, quien aseguraba que tenía una vida anterior a la ABT, diciendo todo esto a Renslayer. Entonces Mobius vuelve a donde Loki preguntándole si realmente confiaba en Sylvie, ya que pudo confirmar que tenía razón sobre la ABT, pero cuando ambos vuelven, Renslayer y otros cazadores ya los esperaban. Mobius intentó engañarla, pero no funciona, así que solo le dice que le gustaría ahora elegir la vida que tenía antes de la ABT, y en ese momento Mobius es podado. Sylvie y Loki son llevados ante los Guardianes del Tiempo, siendo ambos condenados a muerte, pero B-15 llega para liberarlos y se produce una pelea donde Sylvie llega a atacar a uno de los guardianes, pero ven que en realidad solo eran androides. Esto los deja muy confundidos y pensando qué harán ahora, pero vemos que Loki también es podado por Renslayer. No, God, please, no, no. Sylvie al ver esto la captura para saber la verdad de la ABT, y en cuanto a Loki, ese no fue su final, sino que fue transportado a otra parte y se topa con 4 variantes suyas, un Loki viejo, uno de color, un Loki caimán y un Loki niño, siendo este el líder del grupo. Todos van a un refugio escapando de una criatura gigantesca conocida como el Ayot, que devora todo en su camino y los extingue para siempre.
Ahora, de vuelta con Sylvie, esta amenazaba a Renslayer para saber los orígenes de la ABT, pero resulta que ella tampoco sabe eso, y le pide a Miss Minutes que busque los archivos más clasificados. También le dice que Loki sigue vivo y está en un vacío al final del tiempo, donde se envía todo lo que pertenecía a realidades ramificadas. Sylvie cree que no se puede crear un evento Nexus en el vacío, así como tampoco en un apocalipsis, así que intuye que el verdadero creador del ABT se encuentra más allá del fin del tiempo. Pero aparecen cazadores de la ABT que fueron llamados por Miss Minutes, que no lo habíamos dicho antes, pero es una inteligencia artificial que sirve como ayudante de la ABT. Bueno, antes de que la capturen, Sylvie se pone a sí misma para ir al vacío, pero lo malo es que Lyot estaba cerca, y al huir tiene una visión de una ciudadela al tener un contacto con la bestia, y en ese momento Mobius llega en un auto para salvar a Sylvie, y ella le propone ir hacia Lyot porque cree que es la única forma de encontrar al creador de la ABT. De nuevo con Loki, este conoce un poco de sus variantes. El Loki anciano había sobrevivido al ataque de Thanos porque no fue directo a matarlo, sino que proyectó una ilusión que el Titán lo creyó y permaneció varado en un planeta hasta que había decidido buscar a su hermano, pero la ABT había llegado en ese momento. Loki estaba dispuesto a matar a Lyot y les pide su ayuda, pero los otros se ríen porque saben que es imposible. Así que Loki ya iba a irse cuando ve a otras variantes de él afuera del búnker, y fue una variante del grupo que delató a sus compañeros para apoderarse del refugio, pero los demás Lokis lo traicionan igual, cada uno queriendo tomar el control y comienzan a pelearse entre ellos. Así que Loki, el niño, el anciano y el caimán escapan a otra parte y le dicen a nuestro prota que lo ayudarán a acercarse a Lyot, y después se encuentran con Mobius y Sylvie, quien le explica a Loki el plan de encantar el Lyot para encontrar al líder de la ABT, y le entrega un Tempad para que regrese, pero él decide acompañarla y le da el dispositivo a Mobius, quien sí regresa al ABT, y en cuanto a los demás Lokis, deciden quedarse en el vacío. Después de despedirse de Mobius, Loki y Sylvie van hacia el Lyot, tratando de hechizarlo sin éxito, pero a lo lejos el Loki anciano crea una ilusión gigantesca de Asgard que atrae a el Lyot. Esto lo aprovechan Loki y Sylvie, pero el Lyot devora la ciudad, incluido con el Loki anciano. Loki y Sylvie entran a la tormenta a tiempo y llegan a un lugar conocido como la Ciudadela al final del tiempo. Entran al palacio y Miss Minutes aparece ante ellos, admitiendo que trabaja para el verdadero creador del ABT, y le ofrece a cada uno que volverían a sus líneas de tiempo sin interrupciones, con Loki obteniendo las gemas del infinito y Sylvie con su familia, pero ninguno acepta, así que Miss Minutes se va para hablar con Renslayer y enviarle unos archivos a su Tempad, y justo después Mobius llega para encarar a Renslayer y le dice que ya tenía previsto lo que iba a hacer, y es que B15 lleva a un cazador a una línea del tiempo en donde Renslayer era directora de una escuela, convenciéndolo de que es una variante. Renslayer dice que sus acciones han logrado proteger la ABT, pero Mobius cree que todas las variantes merecen un libre albedrío, a lo que la mujer dice que solo el creador del ABT posee ese libre albedrío y escapa por un portal. Nuevamente en la ciudadela, Loki y Sylvie al fin encuentran al líder de la ABT, conocido como aquel que permanece, aunque este asegura que lo habían llamado de muchas formas. Aquel que permanece los lleva a hablar en su oficina, aunque Sylvie ya intentó matarlo unas veces, pero este ya sabía que lo iba a hacer y saltaba en el tiempo gracias a un Tempad muy especial, y en realidad sabe todo lo que va a pasar, incluido lo que la ABT no sabe, y que el hecho de que ambos llegaran a la ciudadela fue porque él lo quiso así, y en todo esto increpa a Sylvie por sus acciones en estos años, y les hace saber que la ABT es importante para proteger el multiverso de sus propias variantes, y les cuenta que en el siglo 31 había descubierto los viajes multiversales, encontrándose con varias versiones suyas y compartiendo conocimientos, pero algunas de ellas eran malvadas, lo que causó una guerra multiversal llevando casi todo a la destrucción. Sin embargo, aquel que permanece encontró a Lyot y lo usó para acabar con la guerra, y ordenó después todas las líneas temporales en la sagrada línea del tiempo.
y ahora les da a elegir entre dos opciones: matarlo, lo que desencadenaría que aparezcan un montón de variantes malvadas suyas, o que los dos se hagan cargo del ABT en su lugar. A Loki le parece raro que les dé a elegir lo segundo, pero aquel que permanece admite estar cansado y viejo de estar vigilando las líneas de tiempo, y que ellos son los candidatos perfectos. Pero algo inexplicable sucede que hace que la sagrada línea del tiempo comience a ramificarse, y ahora aquel que permanece no está seguro de lo que pasará después. Sylvie no cree nada de esto, y aún con sed de venganza por arrebatarle su infancia, se lanza a atacarlo, pero Loki la detiene, algo convencido del peligro que se podría avecinar si matan a este hombre. Esto hace creer a Sylvie que Loki sigue buscando un trono donde gobernar, pero Loki ya no busca nada de eso, y después de una corta pelea le dice que solo le importa ver que ella esté bien. Esto parece convencer a Sylvie, ya que incluso Loki le da un beso, pero ella aclara que no son iguales y lo lanza a un portal a la ABT con el Tempath de aquel que permanece. Sylvie cierra el portal y sin pensarlo dos veces mata a aquel que permanece, aunque este asegura que la volverá a ver pronto, y tras esto las ramas en las líneas de tiempo se multiplican. Loki ve cómo la ABT está enfrentando este problema y encuentra a Mobius para advertirle de las incontables variantes que se acercan debido a la muerte de aquel que permanece, pero Mobius y B15 no logran reconocerlo. Entonces Loki se da cuenta que está en un tiempo distinto a la ABT, ya que hay una estatua de aquel que permanece, y así acaba esta temporada. Este fue el resumen de la primera temporada de Loki, y si les gustó el video dejen su like y comenten qué les pareció esta serie en su estreno. Suscríbanse para no perderse de más contenido y compartan para que la comunidad crezca. Nos vemos en el siguiente video.